Bienvenidos. En este video pretendo compartir 7 aspectos o principios de Dios. Si por primera vez escuchas este tipo de contenido, te advierto que el entendimiento de estas palabras proviene de un significado muy diferente de aquel que has creído que es Dios. De la misma manera, cuando hace alusión a la Biblia, la toma e interpreta desde un punto de vista metafísico, de psicología interna o profunda. Por eso, esto que te voy a compartir está más allá de una interpretación religiosa. Es una interpretación de psicología interna. Así pues, bienvenidos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es Dios? Nos han enseñado a orar, apartándonos del problema y pensando en Dios. Pero ¿cómo pensamos en Dios? ¿Cómo es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Dónde está? ¿Podemos realmente constatarlo? Y si es así, ¿cómo? Lo primero y lo más importante que debemos comprender es que Dios no es solamente una clase superior de ser humano. La Biblia dice, Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Adorarlo en espíritu significa obtener una comprensión espiritual de su naturaleza. Definir a Dios sería limitarlo. Pero nosotros podemos obtener un excelente conocimiento de Dios considerando los diferentes aspectos de su naturaleza. De estos hay 7 aspectos principales, 7 verdades fundamentales sobre Dios, verdades que nunca cambian. Pensar en cualquier aspecto de Dios resolverá un problema en el momento, pero si seleccionas el aspecto correcto, obtendrás el resultado más rápido y con mayor facilidad. Porque las cosas invisibles a Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Romanos 1:20. El primer principio de Dios es vida. El primero y principal aspecto de Dios es vida. Dios no es solamente viviente y da vida, sino que Él es vida. Cuando estás enfermo, solo estás parcialmente vivo. Pocas personas expresan a Dios de manera adecuada, porque ellas carecen del sentido de la vida. La alegría es una de las más altas expresiones de Dios como vida. En realidad, esta es una función de vida y amor. La Biblia dice, los hijos de Dios gritarán de alegría. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra divina ascendencia, tenemos que experimentar alegría. La alegría siempre tiene un efecto expansivo, así como el miedo tiene un efecto de contracción. Cuando una persona dice, yo puedo, advierte un movimiento hacia adelante y expansivo. Pero cuando dice yo no puedo, se contrae. No puedes imaginar a una persona diciendo, sí, yo puedo, con un gesto de acobardamiento, o no, yo no puedo, de manera franca y optimista. El cuerpo expresa el pensamiento. El pensamiento de vida cura e inspira, mientras que el pensamiento de miedo y muerte contrae y destruye. La comprensión de la vida divina sana a los enfermos. Los animales usualmente responden rápido y las plantas también muy rápido, ya que ellos carecen de ese fuerte sentimiento de egoísmo personal que muchos seres humanos tienen. Nunca inventan en su mente que no pueden recibir el bien o que la enfermedad es enviada con un buen propósito. Tampoco se desaniman al no ser curados más rápido. El segundo aspecto de Dios es verdad. Dios no solo es verdadero, sino la verdad en sí misma. Y ahí donde sea que está la verdad, ahí está Dios. Hay muchas cosas que son verdades relativas, solamente en ciertos momentos y lugares,
pero Dios es verdad absoluta en todo momento y en todas las circunstancias. Tan pronto como reconocemos a Dios como el absoluto, las cosas relativas desaparecen. Conocer la verdad sobre una condición la sana. El gran maestro Jesús dijo: conoced la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Debes comprender a Dios como verdad cuando quieres información de algún tema. O si sospechas que al negociar puedes ser engañado, si crees que alguien está tratando de engañarte, demanda que la verdad divina que mora en la persona interesada se exprese a través de ella. Si realizas esto con suficiente fuerza y claridad, entonces hablará la verdad. Cuando tienes que hacer algún negocio importante, tal como firmar un alquiler o un contrato, dedica unos minutos a concientizar la divina verdad. Y si hay algo que tú debas saber, saldrá a la luz. Por supuesto, la gente tal vez no desea engañarte y por alguna razón no se ha expuesto la situación completa. Yo he conocido de algunas situaciones donde serios malentendidos fueron previstos porque alguien realizó a Dios como verdad y así todos los hechos fueron revelados. También conozco de casos donde la deshonestidad intencional se evitó de la misma forma. El tercer aspecto de Dios es amor. Dios no es solamente amoroso, sino el amor en sí mismo. Y sería probablemente verdad decir que de los 7 principales aspectos, este es el más importante que practicamos. No hay ninguna condición que no se remedie con suficiente amor. La Biblia trata de la naturaleza de Dios. Y según se desarrollan las Escrituras, la idea de Dios se hace más clara. Hasta que al final dice: Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Juan 4:16. También dice: en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Juan 13:35. Donde hay miedo no puede haber amor. El mejor modo de liberarse del miedo es realizar el amor divino. Si amas a Dios más de lo que amas tus microbios, tu enfermedad, tu queja, tu carencia o tu miedo, serás sanado. Todos hemos escuchado alguna historia de gente excepcional que fue capaz de caminar entre bestias salvajes en la selva y salir ilesa. Y hay muchas otras historias en las cuales se habla de gente que atravesó extraordinarios peligros de otras clases y salieron totalmente ilesos. Realizar a Dios como amor es el remedio para el miedo. El amor divino nunca falla. Pero lo importante es darse cuenta que el amor divino debe estar en tu propio corazón y no puede operar desde afuera. Cuando tus oraciones no son contestadas, debe ser porque no has cumplido las condiciones de la ley. Y el 99% de las veces es porque te falta el sentido del amor inclusivo. Practica el amor todos los días y así vigila tus pensamientos, vigila tu lengua, vigila tus actos, para que nada contrario al amor encuentre ahí expresión. El cuarto aspecto o principio de Dios es inteligencia. Cuando realmente comprendas que este es un universo inteligente, cambiará tu vida. En un universo inteligente no puede haber inarmonía, porque todas las ideas deben trabajar juntas para el bien común. Tampoco puede haber carencia alguna. Un motor que ha sido diseñado inteligentemente no tiene partes innecesarias, ni tampoco le faltan piezas esenciales. Es importante darse cuenta que Dios es esencialmente inteligencia, ya que a veces sucede que cuando la gente pierde la idea infantil de que Dios es solamente una clase superior de ser humano,
se van al extremo y piensan que Dios es una fuerza ciega como la gravedad o la electricidad. Eso significa que ellos han perdido todo el sentido del amor y la paternidad de Dios. Y es solo un poco mejor que una forma sutil de ateísmo. Dios no es una persona en el sentido usual de la palabra, pero tiene todas las cualidades de la personalidad, exceptuando la limitación. La mente humana no puede imaginar una personalidad que no esté limitada. Pero esta dificultad surge de la limitación de la mente humana en sí misma. Y por supuesto, no afecta a la naturaleza de Dios. La Biblia dice, en efecto, lo que tú piensas que yo soy, eso seré yo para ti. Eso significa que si le atribuimos a Dios todas las cualidades de una personalidad infinita, inteligente, amorosa, Dios será justamente eso para nosotros. Entonces podemos decir que creemos en un Dios personal. Los niños y la gente joven responden con rapidez a una oración para la expresión de la inteligencia a través de ellos. Si estás interesado en un joven que está en la universidad, ora varias veces a la semana para que la inteligencia se manifieste a través de él. Te sorprenderás al encontrar cómo aumenta el progreso de sus estudios. Recuerda también el maravilloso hecho que cuando trabajas para una persona, el resultado permanecerá con ella por el resto de su vida. El quinto principio de Dios es alma. Alma es ese aspecto de Dios por virtud del cual es capaz de individualizar su ser. La palabra individualizar significa indivisible. Y Dios tiene el poder de individualizarse en sí mismo sin fragmentarse. Tú eres en realidad una individualización de Dios. Solo Dios puede individualizarse en sí mismo en un infinito número de unidades de conciencia sin fragmentarse, porque Dios es alma. La materia no puede ser individualizada, solo puede ser dividida. Tu ser real, el Cristo interno, el ser humano espiritual, el yo soy, la chispa divina, como es diversamente llamada, es una individualización de Dios. Eres la presencia de Dios en el lugar donde te encuentres. El ser humano puede muy bien ser comparado con una lámpara eléctrica. La corriente eléctrica está presente en todas las partes del circuito, pero brilla solo en el exterior. Se podría decir figurativamente que se hace autoconsciente en la bombilla. Asimismo, la mente divina se hace consciente en ti. Cuando eres llamado a desempeñar alguna tarea o a hacerte cargo de alguna responsabilidad que parece demasiado grande para ti, comprendes que eres uno con Dios. Y la tarea se convertirá en nuestro negocio, en vez de en mi negocio. Y Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. El sexto aspecto o principio de Dios es espíritu. Nosotros sabemos que Dios es espíritu. ¿Pero qué significa eso? El espíritu es eso que no puede ser destruido. Es lo opuesto a la materia. La materia se desgasta, pero el espíritu no, porque es sustancia. Tú eres espíritu. El espíritu no puede morir y nunca nació. Tu verdadero ser nunca nació y nunca morirá. Eres eterno, divino, espiritual, indivisible en tu naturaleza. El universo entero es una creación espiritual, pero nosotros lo vemos de forma limitada. Si alguna vez has visto alguna ventana de vidrio estriado, sabes que si miras a la calle a través de ella, todo se verá distorsionado. Sin embargo, sabes que la distorsión surge de haberla visto de forma errónea. Nuestra falsa visión hace que nos conozcamos solo desde un aparente nacimiento
a una aparente muerte. Pero esto es una ilusión. Esta visión distorsionada del espíritu es en realidad lo que nosotros conocemos como materia. El séptimo aspecto de Dios es principio, y este es probablemente el menos entendido. ¿Qué significa la palabra principio? Consideremos algunos principios generales aceptados. El agua busca su nivel. Este es un principio. No es solo el curso tomado por una partícula de agua en una localidad en particular. Esto es verdad para todo el agua en todas partes. Los ángulos de cualquier triángulo siempre suman 180 grados. No importa qué tipo de triángulo uno pueda considerar, mientras que sea un triángulo, el principio se mantiene. Estos principios eran verdad hace 1.000.000 de años y serán verdad aquí en 1.000.000 de años. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Hebreos 13:8. La oración es contestada porque Dios es principio eternamente manifiesto. De la misma forma, cuando oramos correctamente, estamos en armonía con su ley del ser. La oración no le pide a Dios que cambie las leyes para nuestra conveniencia temporal, pero hace que nos sintonicemos con el principio divino. Si Dios fuese a hacer excepciones, porque estamos en grandes dificultades, nunca sabremos dónde estamos parados. Si la ley de la gravedad fuese ocasionalmente suspendida, digamos sin aviso, porque un hombre muy importante ha caído del tejado, imagínate qué le sucedería al mundo. Cada uno de los 7 aspectos principales es una cualidad distinta, como los elementos en la química. Un elemento químico, como sabes, es el mismo y nada más. El oxígeno es un elemento, porque no hay nada en él sino oxígeno. El agua, por el contrario, es un compuesto, es una combinación de hidrógeno y oxígeno. Hay muchos atributos de Dios, tales como la sabiduría, la belleza, alegría y así sucesivamente. Pero son compuestos formados de 2 o más aspectos principales. La sabiduría, por ejemplo, es el perfecto equilibrio de la inteligencia y el amor. La belleza es el perfecto equilibrio de vida, verdad y amor. En cualquier verdadero trabajo de arte encontrarás que estos 3 aspectos están equilibrados. Hay muchos detalles e interdependencias. Tú no puedes deshojar una flor sin que se estremezca una estrella. Gracias, muchas gracias por escuchar.